Bai, bale, bueno, egunon, ongi etorri eta eskerrik asko gaurkoan ere deialdiari erantzutegatik. Bueno, justu gaur ospatu dugu, urteko lehendabiziko tokiko gobernu batzordea, halaxe izan da, eta, bueno, behin eta berriz errepikatzen dut, baina neure lehenengo hitzartzean aipatu nuen neure lan egiteko premisa Donostia izango zela, eta gaur gainera ospatu dugun tokiko gobernu batzordean hartutako erabaki handienetako bat, horri erantzuten dio bete-betean, ez? Hori da esan bezala neure lan egiteko premisa, hartu dugun erabakiak horri erantzuten dio, gainera badakitera bat geure komunidadeari lotutako egunetan sartuko garela, egun seinalatuak datozela, eta urtea ere alaxe hasi nahi nuen, esandako hitz horiekin koherentea izan da. Eta horregatik, hartu dugun erabakiak, erabat murriztu eta zaildu egingo du Donostian ostatu berriak zabaltzeko aukera. Hori bada, hiriak zeukan erronketako bat, hori bada baita ere Donostiarrek eskatzen ziguten elementuetako bat, beraz, erabaki dugu Donostiak erabat murriztu eta asko zailduko duela ostatu berriak zabaltzeko aukera. Eta bi premisa nagusi ditugu honetarako. Lehendabizikoa da, argi esan da, etxe bizitza bat aurre ikusten dan gune bakoitzean, etxe bizitza bat egongo dela. Hau da, etxe bizitzak bizitzeko dira eta alaxe izango dira. Eta hartutako erabakiak horri erantzuten dio bete-betean. Eta bestea, berme juridikoa. Hau da, Donostiarrei segurtasuna eman behar diogu, eta hirigintzaren esparruan hartzen ditugun erabaki guztiek erabateko bermea behar dute eta erabateko segurtasuna behar dute. Eta hartu dugun erabakia bete-betean bi elementu horiei lotuta dago erabat. Hau da, ostatu eta etxe bizitza turistikoen lizentziak muturreraino murrizteko erabakia hartu dugu, eta horretarako hiria antolamenduko plan orokorraren behin betiko aldaketa onartu dugu. Gaur egin dugu hori tokiko gobernu batzordean, eta hilabete bukaeran halaxe izango da baita ere ospatuko dugun ohiko udalbatzan. Beraz, urte batzuetako ibilbide bati amaiera emango diogu, eta arrakastaz emango diogu gainera. Ezaguna duzu, baina, motxean, behintzat errepaso egiteko, ze ezaugarri dituen erabaki honek. Esan bezala, plan orokorraren modifikazio bat zan, behin betiko onarpena da hau ja, dagoeneko, eta esan bezala, muturreraino eraman dugu ostatuak irikitzeko aukera. Beraz, oso zaila izango da Donostian ostatu erabilera berriak zabaltzea. Hiri guztian debekatu egiten dira apartamentu turistikoak emateko lizentziak, ez da bat gehiago ere emango Donostian. Auzo batzuk, eremu batzuk, erabat saturatu bezala identifikatzen dira, eta horrela zehazten dira, Antigua Ondarreta, Ategorri eta Ulia, Erdialdea Gros eta Ibaeta, eta bizitegi lusaietan etenaldia ematen da. Hau da, esan bezala, bizitzeko esparrua edo bizitzeko kalifikazioa daukaten gune horiek babestu egingo dira erabat. Eta esan bezala, honek bere eragina dauka, bai, hotel, ostatu, apartamentu turistiko eta aterpetxeetan. Bai gustatuko litzaidake aipatzea, neurri hau erreferente dela, bidegile dela, ez dagoela estatu guztian horrelako beste neurririk, bere osotasunean alojamendu ostatu erabilera guztiak barneratzen dituen inolako erabakirik, kasu honetan bidegile izan gara eta are gehiago, bai Espainiako gobernutik zein jaurlaritzatik etortzen zaizkigun gomendio eta neurri berriak, geurean dagoeneko ez daukat eragina aurretik lana guztiak, tarea guztiak eginak genuzkalako. Beraz, esparru honetan uste dut, hala da, behintzat, Donostia bidegile izan da, eta etxeko lanak eginda gatoz. Beraz, hauxe da, behintzat, onartu duguna, edo hartu dugun erabaki potolo honetako bat. Como decía, lo suelo repetir con frecuencia, la premisa principal de trabajo que mantengo a la hora de tomar todo tipo de decisiones, y es Donostia para las y los donostiarras. Hoy hemos celebrado la primera Junta de Gobierno local de este año, como es habitual, y la decisión más grande, más importante o de mayor calado que hemos tomado hoy justamente responde a esa definición. Además, sé que entramos de lleno en fechas también muy señaladas para la comunidad donostiarra, y siguiendo esa premisa, hoy lo que hemos decidido ha sido responder a una demanda, a una inquietud que había en la ciudad, y es que Donostia va a restringir y va a dificultar al máximo la apertura de nuevos hospedajes en la ciudad, con dos premisas de trabajo principales: que las viviendas son para vivir y tienen que seguir siendo para vivir. Allá donde haya prevista una vivienda, va a haber una vivienda.
Y la segunda premisa es que todo esto se va a hacer con toda la garantía jurídica necesaria. Es decir, no vamos a aventurarnos en fórmulas complejas. Lo que vamos a ofrecer es garantía y seguridad de que esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana se hace con toda seguridad y garantía. Es conocida esta modificación, pero al menos las características principales de esta decisión es que se limita al máximo, se lleva hasta el extremo, la posibilidad de la apertura de nuevos usos de hospedajes en la ciudad. Va a ser muy complicado que se abra un nuevo uso de hospedaje en la ciudad. No va a haber ni una licencia más de viviendas de uso turístico en Donostia, ni una más. Es más, las últimas semanas, los últimos meses, es un número que ha ido decreciendo, puesto que se van también firmando clausuras. Creo que es una buena noticia. En esta ciudad se declaran y se identifican ciertas zonas como saturadas. Ningún tipo de hospedaje va a poder abrir en entornos como Antiguo Ondarreta, Ibaeta, Tegorrieta, Ulia, la zona centro y Gros. Y en ninguna parcela de uso residencial se va a poder poner ningún tipo de uso de hospedaje general en toda la ciudad. Esto además engloba a hoteles, apartamentos turísticos, pensiones y también... me sale a Terpeche. Albergues, Barkatu, y también en albergues. Sí me gustaría al menos mencionar que es importante que esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana es referente. Así nos lo dicen cuando estamos en distintos foros, cuando vamos a explicar las maneras y las formas que tenemos aquí de gestionar el turismo en la ciudad. Ningún municipio ha tomado una decisión que engloba a tantos usos de hospedaje. Y por otra parte, tanto las políticas y las medidas que vienen tanto desde el Gobierno central como desde el Gobierno vasco, las recomendaciones que realizan o incluso las medidas que han tomado, en Donostia no tienen, por lo general, influencia, porque aquí las tareas ya las hemos hecho y ya hemos tomado esas decisiones anteriormente. Por lo tanto, bueno, creo que es importante remarcar eso. Por lo tanto, como decía, se responde a una demanda, a una inquietud que había en la ciudad. Defendemos el derecho a la vivienda, hay una necesidad de responder a esa demanda y, por otra parte, también esta ciudad había decidido que por el momento el uso de hospedaje que teníamos era suficiente para responder a nuestra política turística. Gai honi dagokionez, hauxe aipatzeko dudana, badaukat beste gai batera aipatzeko, baina hau oso zehatza denez, igual nahi balin baduzue gai honi buruzko galderarik egin eta gero aipatuko dizkizuete gainontzekoak. Bai. Kaixo, bueno, en este tono ulertu, nahiago nuke erdeaz esatea, baina bueno, la diferencia entre las dos zonas, sí. ¿qué implica una y otra? Eso es. Vale, a ver, lo que hemos hecho ha sido dividir la ciudad en dos zonas. La zona 1, los barrios que he mencionado, Ategorrieta, Ulia, Ibaeta, Antiguo, Centro Gros, Erdialde. En este ámbito no va a haber ninguna apertura de ningún uso de hospedaje general, en ningún tipo de lugar. Luego tenemos la zona 2, que es el resto de la ciudad. Aquí teníamos una premisa clara, y es, bueno, dos sobre todo, que queríamos limitar la apertura de usos de hospedaje en toda la ciudad lo máximo posible, porque esta ciudad ya ha decidido que es suficiente con la oferta alojativa que tenemos, es suficiente para nuestra política turística, pero no podíamos prohibirlo todo. ¿Por qué? Porque si no nos viene competencia y nos hace caer toda la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Y nosotros no podemos aventurarnos a que eso pase. Creo que al tomar una decisión y que te vaya a los juzgados y que echen por tierra toda tu política, creo que no es la mejor decisión que podemos tomar. Entonces, teníamos que tener una garantía jurídica y existe, bueno, una pequeña, digamos que, bueno, salvo es pena, sí, existe una pequeña excepción que lo que hace es, en las parcelas terciarias, no más, solo limita hasta un 10% la apertura de un hotel o de un uso de hospedaje. Es decir, si tenemos en esa zona 2 parcelas terciarias, un máximo solo de un 10% de esa parcela terciaria podrá ser uso de hospedaje. Con lo cual es complicadísimo, muy complicado que se pueda abrir un uso de hospedaje en esa parcela terciaria al solo poder usar un 10% del total. Pero había que dejar cierto margen para, bueno, jurídicamente estar armados y que esta decisión fuera buena y que luego no nos la echen por tierra. Ha sido la medida. Luego también hay otra, que son los edificios catalogados, como sabéis. Los edificios catalogados
bueno, suelen dar algún que otro problema, porque muchas veces ante la dificultad de que tengan un posible uso suelen quedar abandonados. Creo que el Bellas Artes es un buen ejemplo de ello, o la Torre Satrústegui. Pero en este caso también se restringe mucho el que se pueda abrir el uso de hospedaje. Hay dos premisas que se tienen que cumplir. La primera es que tiene que quedar claro que ahí no se puede poner vivienda, es decir, una villa histórica, un palacio de este tipo, al segregarlo por dentro, si se pierden elementos patrimoniales muy singulares, muy característicos de ese edificio, si se ve que segregando se pierde esa idiosincrasia, ese elemento patrimonial, si se ve que eso se pierde, bueno, hay una puerta, pero hay que cumplir una segunda. Y es que el Consejo Asesor de Patrimonio tiene que darte el sí. Por lo tanto, se limita muy mucho la apertura de futuros usos de hospedaje porque las características que hay que cumplir, tanto un 10% en una parcela terciaria como un edificio catalogado, pues son bastante complejas. Pero bueno, era la fórmula que hemos identificado para limitar lo máximo posible y sobre todo para tener una garantía jurídica. La modificación del plan va a pleno. Eso es. Eso es. Hoy se ha aprobado en la Junta de Gobierno local, pasará por comisiones el 15 de enero, habrá un par de días para presentar enmiendas y demás, y en el pleno ordinario de enero por fin tendremos esa aprobación definitiva. Bai, bueno, gai honekin ez baldin badago galdera gehiago, bai gustatuko litzaidake aipatzea, bueno, guretzako behintzat lehentasun badan beste elementu bat, eta beti aipatu badut hiri honetan dauden lehentasunak etxe bizitza eta segurtasuna direla, jorratu dugu neurri honekin etxe bizitzarena, kasu honetan ostatu erabilerak murriztuaz, eta bigarrena segurtasunarena da. Eta gaur lehenengo tokiko gobernu batzordea ospatu dugun bezala, gaur eukiko dudan lenda biziko bilera segurtasun sailburuarekin izango da, justo gaur hemen, udaletxean, 11:30, hau ere badelako hiriak daukan beharra, edo behintzat erantzun beharreko kezka hiritarren artean. Bingen Zupiria sailburuarekin daukat bilera, gaur hemen, Donostiako udaletxean, bestak beste segurtasun datuei buruz hitz egingo dugu, 2025 urteak utzi digunaz hitz egiteko. Hitz egingo dugu udal honek martxan jarriko duen segurtasun mailari buruz. Gogoan edukiko dizue politika orokorreko udal batzan, urrian ospatu genuen politika orokorreko udal batzan, baita ere, alkate kargu hartzeko egun hartan ere, konpromisua adierazi genuela, segurtasun maila edo segurtasun foroa osatzeko borondatea bageneukala, eta hori urtarrietik aurrera osatuko dugu, eta urtarrietik aurrera ezur mamituko dugu, eta horri buruz ere hitz egiteko aukera izango dugu sailburuarekin batera, segurtasun bizikidetza maila osatu nahi dugulako, gainontzeko udal taldeekin batera, hori izan zen hartutako konpromisoa eta halaxe egingo dugu. Proposamen bat mahai gainean jartzea gustatuko litzaiguke, baina horretarako uste dugu ezinbestekoa dela Euskal Polizia horren ereduan sakontzea, eta planteamendu bat mahai gainean jarri baino lehen ezinbestekoa dugu parte diren erakunde guztiekin hitz egitea, baita ere egiako komisariari buruz hitz egingo dugu. Hor dakizuen bezala, aurtengo 2026 urteko aurrekontuetan partida bat zehaztu da ertzaintza eta udaltzaingoaren arteko komisaldegi bateratu hori ezartzeko, halaxe egingo dugu, eta bestalde, hirian dauden gainontzeko kezkei buruz ere hitz egingo dugu, uste dut hori beharrezkoa dela. Eta aipatu nahiko nuke ere, uste dut ere, gauzei aurrez aurre begiratu behar digulako, asteburu honetan edo egun hauetan, Herrerako gune horretan, jolastoki eta inguruan, Zardoia Otiz enpresa zegoen esparru edo inguru horretan, egondako gertakarei buruz. Hori ez da berriz ere Donostian gertatu behar. Nik uste hori argi esan behar digula, bai inguruko auzokidei, zein Donostiako bizilagun guztiei, eta horren jakitun izan da, eta kezka badudalako jakina, agindua eman dut, gaur goizean, bertan dauden pabiloiak eraisteko. Eta gaur arratsaldean txostena amaituko dugu, eta bihar goizean lizentziak prest egongo dira, eremu hori eraisteko. Horrek jabea dauka, jabeak bihartik aurrera, erabateko baimena eta ahalmena izango du,
gune horiek eraisteko. Hor ondo dakizuen bezala, Herrerako gune horretan berroneratze proiektu bat dago mahai gainean, jolastokietarena, 3-4 faseetan diseinatuta dagoena, lehenengo 2 gauzatuta daude, Arrobieta plaza daukazue horren adibide, horrek sekulako onura ekarri dio auzoari, bai hirigintza, bizikalidade eta mugikortasun esparrutik, horrek aurrera jarraitu behar du eta hor dauden pabiloiak eraistea ezinbestekoa da. Horrek gainera egia da inguruan ere segurtasun bizikidetza arazo batzuk sortu dituela, baita ere kezkak, baina berroneratze horrekin aurrera goaz eta esan bezala erabaki hori ere hartu dugu. Como decía, una de las preocupaciones o líneas de trabajo a seguir, además de la vivienda, que creo que con la medida de limitar al máximo los usos de hospedaje responde muy bien a esa premisa o esa preocupación que tenemos. La otra es la de la seguridad, una línea en la que profundizar, y la primera reunión que vamos a mantener va a ser con el consejero de Seguridad, con Bingen Zupiria, hoy aquí en el Ayuntamiento. Vamos a tratar de diversos temas sobre los datos del 2025. Vamos a hablar también sobre esa comisaría conjunta en Eguía, que como sabéis en los presupuestos de este año 2026 tenemos ya la partida para esa construcción de la comisaría conjunta, donde la Ertzaintza y la Guardia Municipal de forma pionera también van a estar colaborando. También hablar de la mesa de seguridad. Recordaréis que en el Pleno de Política General y también en la investidura hablamos de este compromiso de poner en marcha una mesa de seguridad y convivencia en la ciudad, pero para ello también es importante hablar con todos los agentes implicados, y hablaremos también de otras líneas de trabajo a seguir que tenemos en la ciudad. Y hablando de seguridad, sí me gustaría hablar como decía, de lo que ha acontecido estos últimos días en el barrio de Herrera, en el entorno de Jolastoquieta, donde estaban los antiguos pabellones de Zardoya Otis. Hay una preocupación en el entorno, sin duda. Como sabéis, ese entorno es un entorno bastante extenso que va a ser regenerado. Ya ha sido regenerado durante los últimos años, y la Plaza Arrobieta y el entorno de Herrera, creo que es un claro ejemplo de ello, tanto en calidad urbana, en movilidad, en accesibilidad, también en ganar nuevos espacios y plazas, pero es verdad que para eso los pabellones tienen que ser derribados. Esta tarde se terminará el informe necesario para que mañana se firme el permiso para que puedan demoler, para que puedan ser derribados esos pabellones de Zardoya Otis. Vista la preocupación que hay y la necesidad, dado la orden, hemos decidido acelerar el proceso para que se puedan derribar, que creo que eso sí es necesario para seguir con esa regeneración urbana adelante y para que avance. Hauexek behintzat nik neuzkan gaiak aipatzeko, esan bezala, bai hirigintza aldaketarenak, zein gaur goizean segurtasunari lotuta aukiko dugun bilera. Eta hemendik aurrera, galderarik edo besterik baldin badaukazue, hementxe naukazue. Euskera, has dicho que esto no se puede repetir en Donosti. ¿Nos puedes decir un poco eso y por qué? ¿En qué sentido? Sí, creo que lo que hemos vivido en el entorno de Herrera, de Jolastoquieta, donde estaba la antigua empresa de Zardoya Otis, ha sido un problema de convivencia importante en la ciudad, y esos no son imágenes que deseamos para el día a día de la ciudad, porque generan preocupación en el entorno, en el vecindario. Así se me ha trasladado. En el día a día también lo veo y lo he vivido, no lo voy a negar, y porque creo además también que es una zona que necesita de una regeneración urbana urgente. Y eso le toca al ayuntamiento. Bai, bestelako galderarik baduzue? Nik La Sirena aterpetxeari buruz galdetu nahi nizun, hain zuzen ere Harrera elkarteako ohar bat kaleratu duelako, berriro ere eskatuz, aterpetxea urte osoan zabalik izateko, kritikatuz 4 egunez bakarrik zabalik izan dela, etzogela baldintza egokienetan, ez dakite zer erantzun nahi diozun Harrera elkarteari. Harrera elkarteari ez, pixkat igual oro har herritar guztiei. Nik uste, igual lehenengo premisa batzuk jartzea ezinbestekoa dela, ez? Nik esango nuke lehenik eta behin, ez ezagun ahaztu Donostia hiri solidarioa dela. Hiri solidarioa da, udalak bere baliabideak jartzen dituelako, horrela tokatzen zaiolako, eta horretan sinisten duelako. Eta solidarioa da ere,
elkarte gintza asko, sektore asko ere badagoelako, honi erantzuna emanez. Eta uste dut, elkarlanaren ondorioz, hiri solidarioa garela. Donostiak legeak dioena, dekretuak dioena, araudiak dioena betetzen du? Bai, jakina betetzen duela. Egia da egora konplexua, gogorra eta latza dela? Bai. Eta horren jakitun izan da udalak behar dituena baino baliabide gehiago jartzen ditu? Baita. Hala da, zergatik? Beharrezkoa delako. Eta badakigulako legeak jartzen duen minimo hori nahikoa ez dela erantzun bat emateko. Dagoen eskari guztia asetzeko. Horren jakitun gara. Eta horregatik, udal honek badauzka estrukturalki urte guztian zehar 234 plaza, hainbat baliabidetan banatuta, izan abegi etxea, gaueko aterpetxea, bizitegi programak, beharrezkoak diren ere beste etxe bizitza eskaintzak, 234 urte guztian zehar, beraz, uste dut badela plaza nahikoa, eta hortik harago, legeak ez duelako behartzen, baina hala sinisten dugulako eta da, pentsatzen dugulako, eta beharrezkoa delako, egorak aurrez aurre jartzen gaituelako, egora zeil baten aurrean, udalak gainera 100 plaza gehiago jartzen ditu. Eta hori da La Sirena. Eta La Sirenan gaur egun 60 pertsona dauzkagu barruan, erabiltzaile bezala, ondo ezagutzen duzuen bezala, Martuteneko egorari erantzuna eman behar zitzaiolako, esan nuen, arazoei aurrez aurre begiratu, zentratuta egon, eta erantzun zehatzak. Sirena erabiltza izan zen geure erantzun zehatza. Eta geratzen zaigun gainerako espazio hori, erabili dugu, hotz handia egiten duenean, gehigarri bezala jartzeko. Eta bai, 4 egun hauetan bete eginda. Nahikoa izan da? Ez. Ez da nahikoa izan. Udal honek jarri du legeak dioena, jarri du gehiago eta gainera bete eginda. Nik uste realitateak esaten diguna da, egora oso zaila dela. Eta egiten dugula jakina alden guztia. Horregatik beti ere eskatu izan dut, Donostia hiri solidarioa bada, gainontzeko udalerriak, aldundiak eta jaurlaritzak lagundu egin behar digutela. Ze hiri asko gara, egoera igualean. Hiri asko gara, izan Bilbon, Gasteizen edo Iruñean ere. Zergatik, gurera etortzen zaizkigulako jakina, hiriburu gara eta hori erabatu lertzen dugu. Baina laguntzare eskatzen dugu. Beraz, geure eskutan dagoena eta gehiago egin dugu hiri bezala. Eta egiten jarraituko dugu, jakina. Bai. Sí, a ver, a mí lo primero sí me gustaría poner unas premisas no sé si de trabajo, al menos explicar el contexto. Creo que esta es una ciudad solidaria. Bueno, creo no. Es una ciudad solidaria. Y lo es porque el ayuntamiento pone recursos, los pone de forma diaria y porque existe un tercer sector y un nervio y un asociacionismo muy potente que también nos ayuda y responde a esas necesidades que tenemos. ¿El ayuntamiento cumple lo que dice la ley? Sí, cumple. ¿Es verdad que la situación es compleja? Muy compleja. Y además de eso, ¿es cierto que ponemos más recursos? También. Y este ayuntamiento, de forma ordinaria, de forma estructural, tiene 234 plazas, distribuidas o divididas en distintos ámbitos o en distintos recursos, ya sea el Gaueko, la Belletxea, pisos necesarios, el programa Bizitegi. Eso da una cobertura de 234 personas y además, más allá de lo que exige o reclama la ley, porque pensamos y creemos, y lo vemos todos los días, porque es un problema que nos interpela de frente, vemos que eso no es suficiente para responder a la realidad. La realidad que está en la calle porque tenemos a 500 personas durmiendo en la calle. Y el ayuntamiento decide que pone un extra de 100 plazas. Y eso es La Sirena. En La Sirena, como bien sabéis, existen en torno a 60 usuarios a consecuencia del desalojo de los agustinos en Martutene. Porque recuerdo además en diciembre que decía que a los problemas teníamos que mirar de frente, ofrecer soluciones concretas. Y creo que La Sirena era un buen ejemplo de eso. Y el resto del espacio se ha ofrecido al recurso del frío. Y se ha llenado estos 4 días. Se ha llenado. Y no es suficiente. Y no es suficiente. No se ha llenado del todo, pero prácticamente ha estado completo. Entonces nos encontramos ante una realidad muy compleja, ante la que esta ciudad responde, pone todos los recursos necesarios, incluso más, pero todavía no es suficiente. Y somos muchas ciudades las que estamos así en el entorno. Por eso también he pedido colaboración a los municipios del entorno, a la Diputación Foral de Guipúzcoa y también al Gobierno vasco. Porque sabiendo que esta es una realidad que viene en aumento, que no se va a reducir, pues creo que también es necesaria una mirada más amplia y más metropolitana.
y también repartirnos bien las tareas. No es que Donostia quiera hacer dejación de su responsabilidad, creo que los números ahí están, pero creo que es importante también que colaboremos entre todos para dar la mejor respuesta posible, porque estamos hablando de personas que duermen en calle. Y creo que eso nos demuestra que todavía la sociedad está por construir. Bai, bestelako galdera edo zalantzarik baduzue? Bueno, eskerrik asko.